Ok, entonces está aquí en esta misma presentación que tenía, entonces puse los demás que faltaban. Creo que no las he subido, pero entonces se las mando. Estábamos entonces en... Bueno, lo último que habíamos visto es esto del microscopio de escaneo por tunelaje, ¿no? Entonces acuérdense aquí. Bueno, de aquí les había puesto, les había dicho que les iba a poner una imagen. Nada más acuérdense que de aquí eh, lo que tenemos aquí es el efecto túnel entre la punta, los electrones de la punta aquí del microscopio y la superficie que va escaneando, ¿no? Entonces tenemos esta corriente de tunelaje, ya puede ser que los electrones salten de acá para acá, pues atraviesan lo que es, esto sería una barrera de potencial a final de cuentas, y quedamos que si está a una distancia menor a 1 nanómetro, por ahí así, pues podríamos tener este efecto túnel. Puede ser que los electrones pasen de acá para acá, o al revés de acá para acá, dependiendo del signo del voltaje que tengamos acá. ¿Okay? La punta entonces va escaneando toda la superficie y eso nos permite tener una imagen incluso al nivel atómico. Ahora aquí está, pues funciona para cuando la muestra son metales o semiconductores, entonces este no es muy útil para muestras biológicas. Esta es una imagen de grafito, creo, si es grafito, obtenida por estos microscopios de escaneo por tunelaje. O sea que estamos en esta distancia que es de 2 nanómetros y aquí estamos en 1 nanómetro, se aprecian bien cómo está la configuración ahí del grafito, ¿no? Bueno, para muestras biológicas, en vez de utilizar uno de estos microscopios de escaneo por tunelaje, es más útil utilizar otro tipo de microscopio que ya no interviene directamente la mecánica cuántica, o sea que ya no está actuando el efecto túnel. Este es un microscopio de fuerza atómica, aunque la idea es similar al del escaneo por tunelaje. O sea, tenemos también una punta. Esto es un brazo de palanca, es como cantilever. Y este también va escaneando la superficie. O sea, en estos tipos de microscopio lo que se obtiene es como una imagen topográfica de la superficie, ¿no? Así como acá para el grafito, como una especie de imagen topográfica. Aquí en este microscopio de fuerza atómica ya no está actuando una corriente de tunelaje, o sea, ya no es de que estén saltando los electrones de acá para acá por el efecto túnel cuántico, sino simplemente aquí lo que está actuando entre la punta y la muestra son las fuerzas a nivel atómico o a nivel molecular. O sea, son básicamente fuerzas eléctricas. También hay ahí algún tipo de fuerza de fricción. Y aquí sí podemos tener muestras biológicas, ¿no? Que eh, líquidas, por ejemplo, en agua. O sea, ya no es necesario que esto sea un metal o un semiconductor. Pues la idea es la misma, una punta que va escaneando por toda la superficie de la muestra. La punta saca con este brazo de palanca que está en un dispositivo de estos piezoeléctricos. Y aquí se utiliza el láser como un trazador. Pues aquí no es no es directamente con el láser, con lo que vemos, sino indirectamente. El láser pega acá en la punta
Y conforme la punta se va moviendo, entonces va cambiando acá la intensidad de luz que se recibe del láser aquí esto es una celda fotorreceptora, un fotodiodo, así como los que hay en las celdas fotoeléctricas, y de esta forma se va creando una imagen de la superficie. También es así de tipo topográfico. La diferencia, entonces, como les digo, es que lo que está actuando acá, pues son las fuerzas. Aquí también estamos a una distancia muy pequeña. Y eso también permite tener una resolución de nivel atómico. Pues es más útil para muestras biológicas que el otro de tunelaje. Y así funciona básicamente. Y uh, bueno, este es el mismo diagrama de estos microscopios de fuerza atómica. La punta va recorriendo toda la superficie. Lo que está actuando aquí es a lo que esto se mueve con respecto a las fuerzas que hay aquí entre la punta y la superficie. Esto se va ajustando. El láser que nos sirve de trazador va cambiando acá la intensidad de la luz que se recibe. Pues acá se detecta y se crea la imagen digital. Bueno, entonces creo que esto ya cubre todo el espectro de microscopios accesibles en principio que se pueden utilizar en biología. Y otra aplicación aquí directamente del láser que directamente pues tampoco tiene que ver con efectos cuánticos, excepto porque esto funciona con un láser y el láser pues ya vimos que funciona gracias al efecto cuántico este de los niveles cuantizados de la energía. ¿Qué es esto de las pinzas ópticas? Es simplemente utilizar luz, en este caso de un láser, para mover pequeñas partículas del orden de nanómetros. Esto debe ser un material dieléctrico que no conduce la electricidad, o sea, es como una cuenta, una esferita, de algún material dieléctrico. Entonces acá lo que está actuando también son las fuerzas, o sea, la interacción de la luz con esta partícula. O sea, aquí lo podemos ver en términos de la descripción de la luz como partícula. Tenemos un láser que no tenga de estos de láseres de tipo de pulso, como el que vimos, cuya intensidad tenga una forma gaussiana. Ahorita lo vemos. Y entonces tenemos acá, suponemos que si el diámetro de nuestra cuenta es menor que la longitud de onda de la luz que tengamos aquí, y acá estamos fuera del eje del foco donde estaría el láser, pues aquí estamos suponiendo que esto está enfocado con un lente. El haz del láser está a su vez enfocado con una lente que de hecho se utiliza la lente objetivo de un microscopio óptico común y corriente. Si el diámetro de la cuenta es menor a la longitud de onda, entonces lo que vamos a tener aquí son dos fuerzas. Una es esta fuerza de dispersión que empujaría la cuenta en la dirección de propagación del láser. Le llama esto una fuerza de dispersión. Y hay también acá una fuerza que se le llama una fuerza gradiente. Esta tiene que ver con el hecho de que la intensidad del láser no es homogénea, que esta la trae hacia el foco, hacia el eje del foco, hacia el foco del láser. Y esta, la combinación de estas dos fuerzas pues nos daría una fuerza resultante por acá. En este caso estaría hacia la derecha. Tomamos estas dos fuerzas como vectores comunes y corrientes. Y como ya saben sumar fuerzas, nos daría una fuerza resultante hacia acá, que mueve a nuestra cuenta entonces hacia el foco. Y esto lo podemos ver entonces, pues justo como si tomáramos nuestra cuenta con una pinza y la moviéramos. Por eso se llama esto de pinzas ópticas, ¿no? Podemos mover estos objetos utilizando solamente luz. De ahí el nombre de pinzas ópticas. De hecho,
a quienes inventaron esto les dieron un premio Nobel. No me acuerdo en qué año, pero no tiene muchos, es más o menos reciente esta aplicación. Y ahorita vemos cómo se puede utilizar esto en biología molecular. Entonces aquí esa es la idea también. Aquí lo que están actuando son fuerzas. Aquí tenemos entonces que el diámetro de esto es menor que la longitud de onda. Ahora puede ser que tengamos también que el diámetro de esto sea mayor que la longitud de onda. Sería otro caso. En este de acá, básicamente lo que están actuando, estas fuerzas son debidos al campo eléctrico del láser. Y es que el tamaño de nuestra cuenta es menor a la longitud de onda. Si el tamaño de la cuenta es mayor a la longitud de onda por unos cuantos nanómetros, o unos cuantos factores, digamos unas 2 veces mayor que la longitud de onda del láser. Entonces acá lo que está actuando pues es justo lo que habíamos visto de reflexión y refracción, o sea, la luz aquí en la esferita se puede reflejar y se puede refractar, y eso crea unas fuerzas también. Entonces, por ejemplo, acá tenemos eh, estos rayos que serían reflejados estos, y estos son los refractados. Si lo vemos como fotones, como partículas que pegan acá, entonces acá tendríamos unas fuerzas que irían en la dirección contraria como está acá el rayo. Es como si estuviera, como si aquí este rayo refractado, entonces el fotón empuja la esferita hacia acá, tendríamos una fuerza para acá, para este rayo reflectado, perdón, ser reflectado, y otra para acá, para este otro rayo reflectado. Entonces ya como vemos aquí, dos fotones que le aplican una fuerza a la esferita, uno aquí y otro acá. Si sumamos esas dos fuerzas, irían hacia acá. Sus componentes horizontales se cancelan, sus componentes verticales se suman. Eso nos daría una fuerza resultante que va hacia abajo. Bueno, sí, en este caso, aquí en el dibujo estaría hacia abajo, sería como esta de acá. Una fuerza debido a la reflexión que empujaría nuestra cuenta en el sentido de propagación de las de luz. Y para el caso de la refracción, entonces igual acá es como si este rayo refractado aquí, entonces tuviéramos acá un fotón que ahora empuja a la cuenta en esta dirección, y este de acá la empuja en esta dirección. Si sumamos esas dos fuerzas, igual las componentes horizontales se cancelan y tendríamos nada más una fuerza neta hacia arriba, que esta la empujaría en la dirección contraria a la dirección de propagación de las. Entonces sería la fuerza resultante debido a la refracción. Y podemos hacer esto de manera que estas dos fuerzas se cancelen. O sea, a final de cuentas, esta va hacia abajo, esta va hacia arriba. Podemos hacer que se cancelen. Y tendríamos entonces a nuestra cuenta atrapada aquí. Eso se le llama una trampa óptica. A final de cuentas, pues, es una parte de esto de las pinzas ópticas. Entonces, las pinzas ópticas es que podamos mover nuestra esferita utilizando únicamente luz, y una trampa óptica pues es que podamos tener ahí nuestra esfera atrapada utilizando también luz. Bueno, este es un ejemplo de esto mismo. O sea, acá lo vemos, necesitamos un láser cuya intensidad tenga esta forma de campana gaussiano. Lo llamamos un haz gaussiano, que no es homogéneo, o sea, la intensidad es máxima acá en el centro y va disminuyendo en los extremos. Tenemos justo sobre acá en este eje, pues aquí la intensidad es máxima. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues tenemos eh, la esfera empuja la luz hacia la izquierda
la luz empuja la esfera hacia la derecha. Tenemos esta fuerza neta que va hacia la derecha, sería como un caso de estos que están acá. Algo parecido aquí, pues aquí tendríamos una fuerza neta que va acá hacia la derecha, ¿no? Y este de acá pues, es uno de los casos que teníamos aquí, por ejemplo, la fuerza debida a la refracción. Aquí nada más está especificada la fuerza debido a la refracción. Entonces, esta sería la fuerza de los fotones que se refractan. O sea, de los fotones que se refractan. Entonces, en términos de fuerzas, construyamos estas dos fuerzas que están actuando aquí. La esfera, entonces, podemos decir que empuja la luz hacia abajo y la luz empuja a la esfera hacia arriba. Tendríamos acá una fuerza neta en esta dirección, que sería la fuerza debido a la refracción. Bueno, y así es como funciona esto de las pinzas ópticas. ¿Para qué nos servirían? Podemos ver, por ejemplo, acá bueno, antes de ver cómo lo aplicamos, este es otro ejemplo aquí un poquito más detallado de cómo irían las fuerzas. Por ejemplo, aquí se me movió todo esto. No sé si lo pueden seguir viendo, ¿no? Entonces acá está nuestro pulso gaussiano del láser. Entonces, es como la primera imagen que teníamos, pero acá lo estamos viendo volteado. O sea, la primera la teníamos hacia abajo. Y aquí estamos poniendo que esto también, el diámetro de esto es unas 2 veces más grande que la longitud de onda de la luz del láser, y tenemos a nuestra cuenta, a nuestra esferita, fuera del eje donde la intensidad es máxima. La intensidad va a ser máxima, bueno, va a ser más grande de este lado, o sea, más cerca de acá, que aquí en este extremo. Eso produce esta fuerza de gradiente que iría para acá, la que mueve a la partícula hacia el eje del láser, ¿no? Donde está la intensidad máxima. Y la otra acá, la de dispersión, pues sería aquí en este caso, debido a la refracción. Bien. Tendríamos la suma de estas dos fuerzas que mueve a nuestra esferita, como si la tomáramos con una pinza y la moviéramos, ¿no? De ahí la idea. Y esta es otra representación de la trampa óptica. Aquí necesitamos, como les decía, una lente que tenga una apertura numérica grande. Acuérdense que la apertura numérica, cuando vimos esto de las cámaras y demás, pues es simplemente para una lente delgada, es la distancia focal entre el diámetro de la lente, ¿no? Como teníamos. Y de hecho aquí, o sea, para construir esto se utiliza la lente objetivo de un microscopio óptico común y corriente. Bueno, no tan común, pero es la lente objetivo de un microscopio. Eligiendo bien la, el microscopio, la lente objetivo del microscopio y el láser, es como se construyen estas pinzas ópticas. Este, el haz del láser está enfocado con esto, sigue siendo un haz de pulso así de forma gaussiana. Y acá tenemos esta situación donde tendríamos atrapada a la esferita, a la cuenta. Si es que aquí en este caso, pues aquí no tendríamos, si estamos en el centro aquí tenemos a la esfera en el centro
haz gaussiano, entonces no vamos a tener esta fuerza de gradiente. O sea, ya no la moveríamos lateralmente, la podríamos mover sobre el eje del láser, dependiendo de cómo sean estas fuerzas, la de dispersión, que entonces la movería en la dirección en la que va el haz, la dirección de propagación del haz, o sea, esta que está aquí como fuerza de dispersión, es justo esta que estaba acá al principio como la fuerza debida a la reflexión. ¿Okay? Tenemos esto volteado hacia la derecha, entonces esta sería debido a la reflexión, la otra es debido a la refracción. Entonces, son estas que están aquí, esta sería debido a la reflexión y esta debido a la refracción. Aquí están llamando como la fuerza de gradiente. Entonces tendríamos estas dos y nuestra esferita está en el centro de nuestro pulso de intensidad gaussiana. Entonces, combinando estas dos, podemos tener atrapada nuestra partícula aquí, o podemos hacer que se mueva sobre el eje, ya sea en la propagación en la dirección de propagación del haz o en la dirección opuesta, ¿no? Pero digamos que aquí nada la podemos mover de acá a acá. Entonces, esto a final de cuentas pues, también puede funcionar como una pinza donde ahora nada más la movemos en esta dirección, o como una trampa óptica donde tenemos esto aquí sin moverse. Y para eso entonces necesitamos estas tres cosas: una partícula dieléctrica, una cuenta, una esferita dieléctrica, cuyo diámetro sea unas 2 veces mayor a la longitud de onda del láser, un láser que tenga un pulso de intensidad gaussiana de esta forma, y una lente común y corriente, como las que estudiamos, que debe tener una apertura numérica grande. ¿Okay? Entonces, eso es lo que necesitamos para construir estas pinzas ópticas. Bueno, y acá está un diagrama así básico de cómo se construyen estas pinzas ópticas. Entonces necesitamos el láser. Estos son simplemente, se les llama óptica para expandir el haz y para eh, moverlo, digamos. Esto es parte del diseño, pero digamos que no tiene que ver directamente con el efecto de la pinza óptica, sino más bien para poder moverlo. Esto de acá pues, es el objetivo del microscopio. Acá está el plano de la muestra, donde sucede esto de la pinza óptica o de la trampa óptica. Esto es un condensador de microscopio, también común y corriente, o sea, todo esto. Y la iluminación del microscopio. Por acá podemos tener un detector de posición para ver cuánto se mueve el haz, y eso lo podemos utilizar para calcular las fuerzas que están actuando ahí. Y acá pues es una cámara digital donde capturamos la imagen. O sea, básicamente entonces es un láser acoplado a un microscopio. O sea, la parte que está aquí, la lente objetivo, el condensador, esta iluminación y la cámara CCD. Todo esto sería un microscopio óptico al cual estamos acoplando un láser con estas lentes adicionales para poderlo manipular. Entonces, pues la idea es sencilla en realidad, o sea, es acoplar un láser con un microscopio óptico. Ya hay modelos comerciales de esto y se puede construir, de hecho podríamos construir eh, relativamente barato uno de estas pinzas ópticas
por relativamente barato, estaríamos hablando de unos 200,000 pesos por lo menos, tal vez un poco menos, podríamos construir uno de estas pinzas ópticas, que es algo que me gustaría hacer ahí en el departamento en algún momento, si es que hay presupuesto, construir uno de estas pinzas ópticas. Bueno, y ahorita vemos qué aplicación les podríamos dar. Básicamente los podemos utilizar para medir fuerzas. Por ejemplo, aquí tenemos una kinesina que está caminando ahí sobre un microtúbulo. En las células, pues las kinesinas son las que se encargan de transportar las vesículas, consumen energía para eso. Acá podemos acoplar nuestra kinesina a nuestra esferita. O sea, para todas estas aplicaciones, no se las podemos hacer directamente a cosas como estas, a al ADN o a otras moléculas, sino necesitamos de la esferita esta, que nos sirva pues como una palanca. O sea, la pinza óptica actúa sobre esta y ya con esta la podemos acoplar a lo que nos interesaría estudiar, como en este caso, si acoplamos acá la kinesina, y hay formas de hacerlo. Pues ahorita no se las puse aquí, pero hay formas de hacerlo, ya se ha hecho. Entonces, por ejemplo, podemos jalar la cuenta, la kinesina se mueve acá sobre el microtúbulo, y podemos entonces medir, por ejemplo, qué fuerzas están actuando aquí para una kinesina. O sea, una kinesina es un motor molecular, al final de cuentas. Dejen ver si así que aquí tenía acá está un video de una simulación de cómo se comporta la kinesina. Básicamente es un motor molecular que actúa en una dimensión. Camina sobre los microtúbulos cargando su carga de vesículas, dando un pasito a la vez, ¿no? Bueno, ahí apenas empieza a ver. Aquí no les puedo señalar, pero ahí está la kinesina caminando sobre el microtúbulo, dando un paso a la vez, uno sobre el otro, y va jalando su vesícula. Son estos motores moleculares que son los encargados de transportar, son los transportadores en las células, ¿no? Bueno, eso ustedes tal vez lo sepan mejor que yo. Entonces, esto básicamente pues, es un motor molecular, y podríamos utilizar las pinzas ópticas para ver, entonces medir las fuerzas, saber mejor cómo está actuando ahí. Bueno, es que lo puse otra vez. Donde pues desde la vesícula pues tendríamos ahí una de estas cuentas dieléctricas sobre las que actúa en las pinzas ópticas. Bueno, entonces si nos regresamos acá. Entonces, por ejemplo, acá, cada pasito que da la kinesina, bueno, cada uno de estos pasos es acá uno de los espacios acá en el microtúbulo, que tiene un nombre, ya no me acuerdo ahorita cómo se llama, que son dímeros. Cada uno de estos mide 8 nanómetros. O sea, cada paso que da la kinesina es de 8 nanómetros. Y en general consume un ATP de energía, una molécula de ATP, para cada uno de sus pasos. Se puede medir entonces acá la fuerza que está ejerciendo para jalar su carga, que es de unos cuantos
piconewtons o incluso femtonewtons. Déjenme ver si tengo ese dato de... Ya se han hecho este tipo de experimentos. Si en promedio son como menor a 0.9 piconewtons, digamos, sería como la fuerza por medio que tendríamos aquí. Bueno, entonces esa es una de las posibles aplicaciones. Otra es para estudiar las fuerzas que están actuando si para desenrollar una molécula de ADN o para enrollarla, o sea, podríamos estudiar cómo están actuando aquí las enzimas encargadas de eso. Lo que se haría aquí es igual, algo parecido, podríamos tener acá nuestra cadena de ADN pegada entre nuestra esferita dieléctrica, la cuenta sobre la que está actuando la pinza óptica y una micropipeta, por ejemplo. Entonces utilizamos acá el láser, utilizamos la luz para mover esta y que podamos estirar la cadena de ADN. Esto pues lo acoplamos a un sensor de posición, que es esto de PSD, un dispositivo sensor de la posición. Pues se puede medir de manera bastante precisa cómo cambia acá la posición del haz cuando movemos nuestra esferita. Y aquí básicamente lo que está actuando es una fuerza de tipo resorte, como las que ya hemos visto, la ley de Hooke, que es una fuerza que depende de la posición. Entonces podemos medir aquí cuál es la fuerza que necesitamos aquí para desenrollar esto, ¿no? Nuestra cadena de ADN. Esa sería otra posible aplicación. Y de hecho, pues hay varias configuraciones que se pueden tener. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de 3 configuraciones posibles. Esto que está, bueno, esto de azul pues es nuestra cadena de ADN. Esto que está en amarillo pues sería la forma como lo tenemos que pegar, ya sea con antígenos. Hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, una configuración sería esta, como la que me parecía la que teníamos allá, donde acá está pegado al plano de la muestra, digamos, de un lado, del otro lado está pegado a nuestra esferita, a la cuenta esta dieléctrica, y utilizamos acá el láser para mover esta, ¿no? Ya sea para estirarla o comprimirla. Entonces acá está actuando la pinza óptica, de este lado está pegado a la cámara de la muestra. Otra posible configuración es tener, esta sí es como la que les había puesto antes, pegada entre 2 esferitas. Una de ellas es donde está actuando la pinza óptica, la otra está sujeta a una micropipeta, y entonces también la podemos jalar, ¿no? Hacia acá. O incluso la podemos tener entre 2 pinzas ópticas, ya sea que una se mueva y la otra no. O sea, podemos, por ejemplo, tener que esta esté atrapada, o sea, esta está en una trampa óptica y esta sea la que se mueva, o al revés, o incluso mover las dos. O sea, hay varias configuraciones posibles para estudiar estas cosas. Y estos son unos ejemplos más de este tipo de aplicaciones. Por ejemplo, acá tenemos tenemos nuestro ADN, lo podemos jalar. En este caso se estaría moviendo hacia acá. Aquí estaría a 3 tiempos distintos. Y podemos ver entonces cómo está actuando o estudiar cómo está actuando acá el ARN polimerasa, ¿no? Cuando lo jalamos, esa sería una configuración posible.
O, y acá tendríamos, esto creo que es una doble, o sea, es una hélice de ADN. Podemos desenrollarlo. Pues aquí lo estamos estirando, ¿no? Esto que dice aquí stretching. Esto de un zipping, pues lo podemos traducir como desenrollarlo. O sea, tenemos esta sería una cadena doble. Bueno, esta DS es de double strand. Pues acá tenemos una doble de ADN. Y, por ejemplo, en la configuración esta donde estarían entre dos pinzas ópticas, lo podemos desenrollar, ¿no? Y tendríamos simplemente una sola, single strand ADN, igual para ver cómo está actuando acá el ARN polimerasa. Otra que también es interesante es esta que está acá, por ejemplo, esto de twisting, pues es de enrollarlo. Tenemos nuestra doble cadena de ADN, o sea, tenemos acá dos, sujeta por un lado a la trampa óptica, pues aquí entonces esto lo tendríamos fijo. Este lado está dentro de la trampa óptica. Y acá con una micropipeta, pues simplemente lo enrollamos. Así tal cual, ¿no? Básicamente lo estamos enrollando. Podemos hacer que rote. Lo estamos enrollando. Aquí también podemos medir el desplazamiento y ver qué pasa acá, ¿no? Y algo parecido a esto que tenemos acá, pues es para estudiar estas cosas de, podemos mezclarlo junto con los efectos estos de fluorescencia. Esto es algo parecido a lo que está acá, utilizando acá fluorescencia, igual entre dos trampas ópticas. Bueno, entonces hay muchas posibilidades de aplicación para esto de las pinzas ópticas, aunque todavía no es pues creo que todavía no se utiliza así demasiado en biología molecular, pero ya hay muchos estudios de esto, es algo que se puede hacer. Y finalmente, pues esto es algo parecido, como teníamos la primera configuración, pues acá tenemos aquí por ejemplo estaría entre dos pinzas ópticas, nuestra cadena de ADN, igual para estudiar qué pasa acá con el ARN polimerasa. Acá tendríamos que esta sería una trampa óptica fuerte, digamos, y está débil, y está acá débil. O sea, aquí, esto que dice aquí es la derivada de la fuerza con respecto de la posición, es una constante. Básicamente esto es otra vez como la ley de Hooke, de un resorte. Donde la fuerza depende de la posición, ¿no? Entonces, de este lado tenemos una fuerza que depende de la posición y de este lado tenemos una fuerza constante, digamos. O sea, aquí la derivada de la fuerza con respecto a la posición es cero. No quiere decir que la fuerza es cero, sino que de este lado tendríamos una fuerza constante, es como si tuviéramos fija de este lado nuestra cadena y de este lado tenemos una fuerza que varía con la posición. Se puede medir esto, como les decía, con estos detectores de sensores de la posición. Estos son gráficos reales, creo, de experimentos reales de la posición con respecto del tiempo. O sea, acá esto está el eje Y, las unidades del eje Y son pares base, que son como de unos 3 Armstrongs, la distancia entre un par base en el ADN. Como función del tiempo, pues pueden estudiar todas estas cosas. Esto es la velocidad, o sea, pares base con respecto al tiempo, o pares base por segundo, de cómo se va desarrollando, digamos. Pares base por segundo, como, graficado como función de la fuerza aplicada, que en este caso está en piconewtons. Bueno, y ya llegamos al final. ¿Ok?
Pues entonces estas últimas clases pues, era para que tuvieran así un panorama general de posibles aplicaciones de óptica en biología molecular. ¿Ok? Entonces, pues vamos a detenerlo acá.